Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin dudas ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Domingo cuarto del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de escuchar. Qué impactante debió sonar esta sentencia de Jesús en el ánimo de quienes la escucharon por primera vez en la historia. En la época de Cristo era muy común leer textos de la escritura que se referían al futuro, acentuando el inexorable juicio de Dios sobre los hombres. De modo que no es difícil imaginar con cuánto asombro se quedaron cuando Jesús lee un texto que se refiere a la salvación misericordiosa de Dios y encima declara que esto se está cumpliendo precisamente en ese momento. Frente a la expectativa común en tantos, en aquel tiempo y en todos los tiempos, de que la aparición de Dios significa juicio, castigo, condena, llamas, truenos y rayos, aquí el mismísimo Dios anuncia prácticamente todo lo contrario. Sin embargo, como otro error común en la mentalidad religiosa de todos los tiempos, es que si Dios está presente, deben necesariamente ocurrir milagros espectaculares, a diestra y siniestra, en todo momento. Sus oyentes esperan, para creer estas palabras de Cristo, que empiece a hacer milagros como ya los había hecho en otras partes, y más aún allí, ya que está en su pueblo, en Nazaret. Pero el Verbo eterno de Dios, al hacerse hombre, ha aceptado y se ha sometido a todos los condicionamientos que implica la existencia humana: cansancio, hambre, sed, tristeza, y también el que expresa el proverbio popular que Jesús cita hoy en el Evangelio: ningún profeta es bien recibido en su patria, que es como decir, nadie es un genio a los ojos de su mayordomo. Es decir, es difícil descubrir y redescubrir permanentemente la grandeza de una persona de la cual conocemos sus orígenes, sus limitaciones, su intimidad y la falta de perspectiva que nos da la convivencia o la familiaridad. Para sus paisanos, Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Salvador del mundo, era simplemente el hijo del carpintero. También nosotros muchas veces nos dejamos impactar fácilmente cuando quizás las mismas palabras están en boca de una persona a la cual no conocemos tanto o conocemos solo de nombre. Para los chicos, los héroes son a veces personajes violentos que matan, y no su papá, que quizás tiene 2 trabajos para poder mantener a su familia y que todos los días come delante de él. ¿Por qué puede molestar tanto un profeta que habla de parte de Dios? O en este caso el mismo Jesús que anuncia el amor misericordioso del Padre. En realidad, la palabra profética tiene una doble dimensión: anuncia y denuncia. Anuncia la salvación, lo bueno, lo que debe ser. Denuncia el error, el mal, el pecado, lo que no debería ser. Pero sucede que tantas veces a la persona humana no le gusta que otro venga a decirle qué es lo bueno, lo que hay que hacer, y menos que lo haga en nombre de Dios. Y menos aún le gusta que otro venga a decirle que en su vida hay cosas que no andan bien, que deberían cambiar. Siempre ha sido más fácil matar al mensajero en lugar de hacerse cargo del mensaje.
porque la contracara de la salvación es la conversión, es decir, el cambiar nuestra vida para orientarla a ese amor que quiere salvarnos. Y la conversión siempre cuesta esfuerzo, y como no todos están dispuestos a hacerlo, el anuncio es ignorado, puesto aparte, o peor aún, atacado, silenciado. Estamos hablando de un evangelio en el que intentan matar a Jesús, frente al cual primero se habían deshecho en alabanzas. Creo que un ejemplo sublime de esto se nos ofrece en la segunda lectura que hemos escuchado hoy, ese hermoso texto de San Pablo conocido como el himno de la caridad, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Aquí el apóstol anuncia las actitudes que provienen del verdadero amor y denuncia aquellas otras que no son compatibles con el mismo. Amor, qué palabra tan manoseada. Todo el mundo habla y canta de amor, pero a la hora de la verdad las solas palabras no bastan. El apóstol, lejos de toda sensiblería romanticona, presenta una visión realista y concreta de lo que implica el amor. El amor es paciente. Paciencia significa capacidad de padecer por lo que se ama. Se ama en la medida en que se está dispuesto a sufrir por aquello por lo cual se ama. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Pasarla bien con otra persona lo hace cualquiera. Solo quien ama es capaz de sufrir por aquella persona a la cual dice amar. El amor es servicial. Pensemos, por ejemplo, en ese sencillo servicio que presta el ama de casa. Cada domingo cuando se pone a cocinar y después a lavar los platos, se pone a servir para que otros reinen, entre comillas, se pone a servir para que otros puedan descansar el domingo. O como tantas veces ocurre en el domingo en otros ámbitos, de personas que trabajan para que otros puedan descansar. Continúa el apóstol diciendo, el amor no es envidioso, no fanfarronea, ni se manda a la parte, no tranza, no es interesado, no se embronca, no devuelve mal por mal, no se alegra con la injusticia, sino con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Es el amor el que salva, el que libera, el que sana, el que da la alegría y el sentido a las cosas, el que cura todas las heridas. Pero ese amor salvador de Dios no es algo que ocurrirá el último día o después de la muerte. También para nosotros esta palabra de la Escritura se cumple hoy, aquí y ahora, en la medida en que nos abrimos a lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y apostamos a la acción del Espíritu Santo, que progresivamente va llevando a plenitud la vida divina en nosotros, configurando en nuestro ser una plenitud jamás imaginada ni alcanzable con las solas fuerzas humanas, la plenitud de Dios que vive en nosotros y nosotros en Él. Qué hermoso es cuando en nuestro camino encontramos personas que irradian paz, alegría y confianza por donde pasan. Pero el Señor quiere y espera que nosotros seamos esas personas. No se trata de un despliegue de milagros, sino de cosas pequeñas. Una sonrisa siempre a mano, capacidad para perdonar generosamente, empezar cada día de nuevo y no esperar que los otros cambien, sino dar nosotros el primer paso. Por ejemplo, los argentinos tenemos siempre el grito de justicia a flor de labios y estamos cansados de las injusticias y las corrupciones de los gobiernos, de los de Argentina y los de todo el mundo. Pero después tantas veces somos injustos en las pequeñas cosas de todos los días. O nos asustamos por la violencia de los tiempos que vivimos y luego somos violentos, con una violencia a veces más sutil, pero no menos destructiva en nuestra familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, en el modo de conducir el auto, en el modo de hablar. Como vemos, salvación y conversión van de la mano, y no son futuras, sino presentes, hoy, aquí, ahora. Se nos anuncia la salvación y se nos invita a la conversión. Ambas cosas son expresión privilegiada del amor, y para nosotros cristianos el amor no es en primer lugar un concepto, sino una persona. Que el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, reine en nuestros corazones y nos enseñe a reconocer al Señor en las Escrituras y en la fracción del pan. Amén.